En los últimos meses, varios colegios han aparecido en los medios involucrados en escándalos relacionados con abusos sexuales y bullying. Estas noticias generan gran inquietud en la sociedad y principalmente en las familias de los centros afectados. Algunos incluso ocurrieron hace años, pero vuelven a la actualidad por declaraciones o alguna novedad sobre el agresor o las víctimas, y otros han aparecido por denuncias más recientes. Se ha redactado un crimen. Abel González y Víctor Núñez. En algunos casos, la noticia aparece en los medios cuando solo existe una denuncia o está en fase de instrucción, con todo lujo de detalles, poniendo al colegio en el centro de la diana, aunque más adelante se demuestre la inocencia de los supuestos agresores. De cómo afectan estos casos a la reputación de los colegios y el análisis de la realidad criminológica vamos a hablar en el primer capítulo de esta nueva temporada de Se ha redactado un crimen. Y para ello, como siempre, tenemos a Abel González. Hola, Víctor. Pues lo que vamos a abordar a lo largo de estos minutos de la nueva temporada de Se ha redactado un crimen es la información sobre abusos y violencia en el ámbito escolar y su impacto en la reputación de los centros escolares. Pero antes, lo que tenemos que hacer es un breve repaso por los últimos casos que hemos tenido. Víctor, cuando quieras. Sí, hemos elegido un caso pues muy reciente, que es el caso de las supuestas agresiones sexuales de un profesor en un colegio de Madrid, y hemos traído dos noticias que han aparecido con una diferencia de tiempo pues muy breve, ¿no? Porque son dos noticias del mes de noviembre, donde en una el medio se hace eco de la noticia, aunque está actualizada, y bueno, está bien que se haya actualizado porque estaba con todo lujo de detalles, el nombre del profesor, detalles escabrosos de todo tipo sobre esos supuestos abusos, y solamente 2 semanas después el juez estima que no hay base, que es inocente el profesor, y lo peor de todo esto es que, claro, esa noticia, normalmente, como hemos venido analizando y debatiendo durante ya varios capítulos de Se ha redactado un crimen, pues lógicamente la alarma que ha generado es tremenda, hay que ponerse en la piel, ¿no?, de los padres que están por allí, en fin, esto es un colegio privado, y como colegio privado pues vive de los alumnos, de las familias que tienen a sus hijos allí. Entonces, he traído una imagen de lo que ahora mismo queda del colegio. Si alguien busca este colegio en Google, que es una herramienta fundamental para encontrar información de cualquier tipo, pero especialmente en el campo de los colegios, y en esa noticia, que la podemos visualizar ahora, pues en esa noticia, en esa búsqueda, pues la noticia que queda, una de las principales noticias, después de, lógicamente, de los perfiles de la página web del propio colegio y de los perfiles de ese colegio, pues la noticia que aparece es los abusos sexuales, y no aparece la absolución, sino que ha habido un caso pues muy grave allí. Entonces, cualquier persona que pueda buscar información sobre ese colegio, pues puede encontrar pues este escándalo, ¿no? Claro, aquí desde el punto de vista criminológico es muy interesante lo que estamos viendo aquí de este estigma digital. ¿Por qué? Porque antes los casos que había y la posible estigmatización de las personas que estaban involucradas en un hecho delictivo, se iniciaba una investigación contra estas personas, pues bueno, se quedaba en las hemerotecas, se quedaba en el conocimiento que había, porque esto también hay que decir que problemas que hay en los centros educativos suele permanecer más tiempo, y nuevas generaciones que llegan, pues si un centro educativo, ya sea público o privado, tiene una fama, por llamarlo de alguna manera, que nos lo podemos encontrar muchas veces con el tema de tráfico de drogas, e incluso hemos tenido algún caso en el que algún padre ha dicho, no, es que aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad están todos los días requisando drogas, y eso pasaba hace 15 años. Nos hemos vuelto a encontrar que actualmente ese colegio tenía ese estigma. Pues imagínate ahora cuando alguien va a buscarlo en internet, como vemos aquí, y lo único que queda es todo eso, porque claro, aquí no existe el derecho a restituir esa imagen, o es muy complicado conseguir ese derecho a restituir esta imagen. Y por este motivo, yo creo que una de las partes más interesantes que podemos ver en estos problemas son las implicaciones. También debemos tener en cuenta una cosa, que cuando se lanza una noticia, se empieza a investigar pues esa alarma social,
esa información que existe sobre la noticia también es importante, porque claro, son hechos muy graves. Yo como padre empiezo a pensar, bueno, ¿qué está sucediendo en el colegio si no pone las medidas adecuadas para que uno de los profesores, en este caso, esté agrediendo sexualmente? Es decir, casos muy graves, o mis hijos no están seguros dentro del centro educativo porque dentro del centro no se han puesto las medidas adecuadas. Es decir, aquí va todo hacia el centro. Y las implicaciones que podemos encontrar, pues sobre todo, son implicaciones éticas en el momento en el que el personal del centro educativo o cualquier responsable educativo lo primero que tiene que pensar es que éticamente necesitamos colegios seguros, porque es uno de los lugares fundamentales, como veremos más adelante, no solo para prevenir la delincuencia, sino para el desarrollo normal de los alumnos que van ahí, y lo más importante es eso, es que también haya un ambiente seguro y se proteja a las víctimas en este caso, pero también a los agresores y a los posibles testigos, porque hay, como en hemos este visto, caso el supuesto agresor se ha convertido en víctima. Claro, es un proceso de victimización, pero más por esa estigmatización en la que va a ser muy complicado incluso que vuelva a encontrar trabajo en otros lugares una vez que ha sido absuelto. También debemos tener en cuenta que en todos estos casos, desde el punto de vista criminológico, ya no de la comunicación, pues son casos muy difíciles en los que simplemente muchas veces se tiene el testimonio de las víctimas, y este testimonio de las víctimas es la única prueba que puede haber. Por eso es muy importante que las cosas se hagan bien, que se hagan bien desde el principio. Ya desde el punto de vista técnico, que supuestamente 14 niños hicieran declaraciones, pues, o vamos, unas acusaciones tan graves, y que supuestamente, como se encargaron los medios de recoger, o muchos de ellos, todo tipo de detalles escabrosos, ¿cómo es posible que se produzca un poco esa denuncia colectiva o esa situación? En este caso es muy sencillo, porque de hecho la evolución dentro del ámbito de la criminología y de la psicología para investigar el testimonio de los niños y la veracidad del testimonio, pues parte de un caso muy famoso en Estados Unidos, que fue un caso, ha sido el juicio más largo que ha habido en Estados Unidos, en el que la mayor parte de niños de una guardería, de un centro infantil, acusaron de abusos sexuales a los dueños de esta guardería y a los educadores. Al final, el juicio lo que demostró es que había existido una sugestión por parte de los niños, y todos habían denunciado. En este caso, lo que es más importante o es fundamental es que se hagan las cosas bien desde el principio, y con los medios que tenemos, pues por ejemplo, nosotros lo que consideramos que puede ser mejor en este caso es simplemente tomar una declaración al niño, que esa declaración sirva también para la fase del juicio oral, es decir, que no pase por 7 sitios como suele suceder, en el que primero se lo cuenta a sus padres, después se lo cuenta a un trabajador social de servicios sociales, luego ya se deciden a denunciar, se lo cuenta a la policía, después de contárselo a la policía se lo cuenta a los equipos técnicos de los juzgados. Ya llevamos 5 declaraciones, esas 5 declaraciones estamos revictimizando al niño en el caso de que eso haya sucedido como ha habido casos en los que ha pasado, pero independientemente de todo eso pasa mucho tiempo, y entonces se empieza a extender un rumor que también llega al resto de niños, y por tanto cualquier cosa que haya visto extraña, aunque no haya llegado a ser un abuso sexual, pues a lo mejor se puede convertir. Es decir, que todo esto hay que tomárselo con mucha cautela y hay que trabajar muy bien desde el principio para esas implicaciones legales que tenemos y esa presunción de inocencia, por un lado, pero también la protección de los menores. Aquí hay que velar por las dos cosas. Lo único que parece ser que los medios de comunicación, o en este caso que estamos analizando, esa presunción de inocencia no se ha tenido en cuenta, y simplemente, pues como veíamos en un recorte de prensa del Mundo, creo que era, daba con todo lujo de detalles. Eso no solo está perjudicando a esta persona si luego sale a suelta, está perjudicando a la víctima, está perjudicando a los niños. Todo eso debemos tratarlo. Implicaría, no sé, un debate dentro de los medios de comunicación de cuando ocurran estas cosas, igual que en el derecho de rectificación, que es un derecho que asiste a cualquier persona que haya sido víctima de un delito de la información. Yo creo que mejor que todo eso debería existir un protocolo claro de actuación. Un protocolo claro de actuación en el que se involucre todo el mundo. Cuando tenemos una noticia de un hecho de estas características, ya estén involucrados otros menores o un profesor. Tenemos que actuar así, 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 con la confidencialidad que tiene que haber, y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, que es algo en lo que tú entiendes más, para evitar esos problemas de reputación y confianza que ahora nos comentarás, también tiene que tener cabida ahí. No solo lo que hagamos legalmente, no solo lo que hagamos de manera preventiva, sino también lo que hagamos desde la reputación y la confianza del propio centro y de las
personas que están involucradas, tanto la víctima como el supuesto agresor. Y yo creo que con un protocolo claro de actuación lo podríamos solucionar en este caso. Sí, lo que pasa es que ese protocolo tendrían que adherirse también los medios de comunicación y bueno, yo creo que también tiene esa implicación ética, hablaba de implicaciones éticas, tiene implicaciones deontológicas por parte de los medios y desde luego por parte de los centros educativos esto es un gran reto, porque en una sociedad como la actual, donde en fin, la información es muy rápida, se extiende a través de los medios digitales con una inmediatez tremenda, es importante que los colegios, que ahora mismo, pues desgraciadamente hemos visto una serie de sucesos en el último año bastante graves, ¿no? Y muchos de ellos han quedado en nada. Creo que hay una carencia, efectivamente, tanto de protocolos, a nivel, lógicamente, de lo más inmediato, que es de prevenir y de saber gestionar desde el punto de vista tanto legal como criminológico todo esto, pero desde el punto de vista comunicativo también, porque muchas veces los colegios pues, se ven desbordados y reaccionan ya a posteriori, cuando lo que deberían hacer es reaccionar de forma proactiva para precisamente evitar que esos rumores terminen pues, en titulares que ponen a la reputación del colegio pues ya muy deteriorada casi para un largo periodo de tiempo y desde luego sí existe la posibilidad de restituir esa confianza primero en las familias desde dentro y luego en su entorno, ¿no? Más cercano. Eso es muy complicado y de hecho lo que estábamos viendo también es que esta labor de comunicación que se puede hacer también lo que está haciendo es proteger a las víctimas, porque imagínate lo que acabamos de decir, que toda esta información sigue saliendo, es una revictimización que se sigue haciendo, no solo desde el sistema judicial, desde el derecho, como vemos las soluciones que podemos tener, que desde el punto de vista del derecho, para ir terminando, pues debemos tener muy claro que los procedimientos en los que tengamos menores como víctimas deben ser diferentes y sobre todo debemos velar por esa privacidad del menor para evitar esa revictimización y, por ejemplo, se podría modificar en el sentido de lo que acabo de decir, de una simple declaración, si está bien hecha, está grabada en vídeo, debería ser suficiente para aportarla en el juicio, como sucede en otros países. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales, yo creo que aquí, a través de la experiencia que podemos tener en los centros educativos, y lo hemos hablado muchas veces, yo creo que debería haber una formación específica para el profesorado, para atender estas crisis, para atender estos casos y, sobre todo, para tener una serie de medios adecuados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un caso en el que existe esta denuncia y el juzgado solicita las actuaciones al centro educativo y el centro educativo tiene todo perfectamente especificado en el que dice, bueno, recibo esta noticia, me entrevisto con los padres, me entrevisto con el menor, suspendo momentáneamente al profesor, en el caso de que sea un profesor, o si es otro menor, pues lo que hago es separarlos. Y he puesto en marcha un protocolo de actuación para prevenir las posibles consecuencias que pueda haber en todo ello, con estas fases y con estas y trabajando estas áreas, pues sobre todo en los casos de bullying. La Fiscalía de Menores, conozco algunos casos en los que incluso lo ha archivado porque dentro del ámbito educativo se está funcionando mucho mejor, se está trabajando mejor y eso también sirve desde el punto de vista de la comunicación para que los padres estén tranquilos y confíen en ese centro, porque lo que sabemos es que siempre va a haber problemas. La seguridad total no existe y siempre vamos a tener algún problema. No digo que en todos los centros vayamos a tener algún problema grave, pero siempre tenemos algún problema. Y si se trabaja con esa transparencia en la que se tiene muy claro lo que se tiene que hacer, yo creo que va a funcionar mejor. Y el principal problema que veo es sobre todo es de formación de los profesionales educativos en ese sentido. Y bueno, Víctor, yo creo que con esto, más o menos, pues hemos debatido en torno a un problema bastante complejo que, como siempre, tenemos poco tiempo, pero sirve para lanzar esta reflexión y lo que nos gustaría es que a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, de Se ha redactado un crimen, pues una vez que colguemos este capítulo, lo veáis, pues continuemos con el debate y seguiremos subiendo noticias y también... Y en Twitter también nos podéis seguir con el hashtag SHRC, RUC, que son las siglas de Se ha redactado un crimen, y donde puntualmente vamos incluyendo también debates con distintos también colaboradores del programa y bueno, pues os invitamos a que nos enviéis noticias que queráis que comentemos y como no, para el próximo capítulo de Se ha redactado un crimen. Muchas gracias. Os esperamos a todos.